A ver, quiero dar la bienvenida a los auditores que se vienen integrando y vamos a hablar hoy un tema que tiene que ver con el gobierno, ¿cierto? Y la salud mental. Así es. Cambio de gobierno, nueva administración, medidas ingratas para algunos, no tan ingratas para otros, esperables para algunos. Algunos no entienden, otros sí. Bueno, esa es la gracia, ¿eh? Esa es la gracia. Bueno, así que hablemos un poco de esa sensación difusa que muchos nos han comentado. No saben muy bien qué sentir o saben lo que sienten. Frustración, muchos. Hablemos de eso, sobre la salud mental. La salud mental este tema fue parte de los temas planteados el lunes en el Instagram que tengo y fue el que sacó más votos, increíblemente. Sí. Sacó un alto porcentaje de votos. 63%. 63%, exactamente. Y estaba también el tema del autismo y estaba también el tema de... ¿El duelo de la mascota? Duelo de mascotas, vejez y soledad, que es un tema que también podríamos hablar eventualmente. Sí. La vejez y la soledad, sobre todo, qué está pasando con nuestros hijos y que de alguna forma el gobierno, o sea, hablar de gobierno, creo yo, tiene que ver también con esto de cuáles son las políticas, ¿no es cierto?, en torno a un bienestar, un buen vivir, ¿no es cierto? Mi impresión es que muchas veces, al menos en mi campo de salud mental, es que se le pide al psicólogo que en 45 minutos arreglemos 10 años de políticas públicas mal hechas, digamos, o no sé si mal hechas, pero como... con poco impacto, con bajo impacto, ¿no? Entonces, creo que es importante también mirar la salud mental como algo que no solamente ocurre en el box, ¿no es cierto?, en el encuentro con el otro, sino que también la salud mental tiene que ver con la plaza, con sentirse seguro, con tener buenas condiciones de movilización, con tener buenas calles, ¿no es cierto?, con tener sueldos dignos, ¿no es cierto?, con tener tiempo para estar con la familia, ¿sí? Yo hablaba hace poquito con un paciente que hace poquito fue padre y me hablaba del postnatal masculino, que si tú lo pensáis, el postnatal masculino creo que está del 2011, más o menos, que no es tanto. Nosotros los hombres tenemos 5 días, ¿sí? Y tenemos la opción desde el 2011, si no me equivoco, en pedirle a la madre también ciertos días de su postnatal. Entonces, ahí se puede traspasar, sí. ¿Sí? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y eso son políticas que impactan positivamente para la salud mental familiar, individual, ¿no es cierto? Y eso, y piensa que es del 2011 eso. Año 2011 recién, y se supone que uno dice, como un término coloquial, cae de cajón. O sea, ¿por qué recién en el 2011? Claro. Entonces, si te fijas, hay ciertas... no es inocuo, ¿no es cierto?, los cambios que pueden hacer. Subir, bueno, en el caso más concreto de lo que pasó hace poquito, ¿no? Subir la benzina y la paráfina no es inocuo, más en un lugar como Chiloé, donde de alguna forma tener auto o movilización es una necesidad, ¿no? La calefacción es fundamental. Sí, pues, gente que Tú no puedes estar sin calefacción acá. Sí puedes estar sin auto. Claro. Pero sin calefacción, sí, imposible. Y sin auto cuesta, diría yo, porque hay gente que vive en la parte más, parte más interna, más profunda de Chiloé, que necesita el auto. O sea, la locomoción deja de pasar a las 8 o 9 de la noche, más o menos, y después se hace mucho más difícil. Convengamos de que, claro, hay servicios de colectivo, taxi, Uber, ¿no es cierto?, que de alguna forma va, no sé, como mejorando, digamos, las condiciones, pero vuelvo al punto de que la salud mental no tiene que ver solamente con ir al psicólogo, ¿no? Y con conversar acerca de lo que me aqueja. Hay personas que se acuestan pensando en las deudas, ¿no? Que no tienen que ver tanto con que, no sé, pues con la depresión, digamos, con lo que uno suele escuchar en la consulta, ¿no? Yo ¿cómo le voy a pedir a esa persona que tire para adelante, que piense positivo, si, no sé, pues tiene una gotera, si le cuesta llegar a fin de mes, si tiene deuda, ¿no? Es un poco también, creo yo, ingenuo también, ¿no? Entonces, la salud mental sí es algo global, comunitario, por así decirlo, ¿no es cierto?, más general, y que impacta en las personas. Hay un filósofo que es más o menos conocido y contemporáneo en estos tiempos, voy a pronunciarlo súper mal, pero se llama Chung-Hyun Han, ¿sí? Es un filósofo coreano-alemán, que entiendo que es un filósofo que en Corea creo que era como técnico, electricista, creo que tenía una pega técnica,
Y él en algún momento decide irse a Alemania y dice, voy a estudiar filosofía, ¿no? Y la historia de él es súper interesante. Bueno, él habla del cansancio del rendimiento, que es una idea en donde habla de que las personas nos agotamos porque muchas veces hay una exigencia de siempre poder más. Tenés que echarle ganas, tenés que hacerlo, ¿no es cierto? Ponle energía, ponle huevo, ¿no es cierto? Y eso te lo impone la sociedad. En términos coloquiales, ¿no es cierto? Como que siempre hay que opinar más, siempre puedes más, tienes que movilizarte más, ¿no es cierto? Y en algún punto eso nos colapsa, ¿sí? Que de alguna forma es como una especie de positivismo tóxico, ¿no? O de esta cosa positiva tóxica como échale ganas, ¿no es cierto? Tiene que ver con la competencia, los pares, un montón de cosas. Claro, entonces, y tiene que ver con no aceptar el cansancio finalmente, ¿no? Él tiene un libro que se llama, de hecho, La Sociedad del Cansancio, ¿sí? Entonces, piénsalo así, ¿no? Unas personas que ya han intentado, no sé, hacer movilizaciones para cambiar alguna ley, alguna política, que marchan, que hacen cosas y que no ven nada, probablemente se van a agotar, y probablemente también como que se van a frustrar y van a decir, ya sabes que mañana toca trabajar, da lo mismo el gobierno, ¿no es cierto?, que llegue, mañana toca trabajar igual. Y eso la suma también va colapsando y va frustrando porque la sensación de desesperanza es como la cosa no va a cambiar, ¿no es cierto? Que igual yo creo que eso es interesante como fenómeno social, político y psicológico actual. Claro que sí. Claro, y que acá es transversal, o sea, no tiene nada que ver con el color político. Claro. Sí, que quede claro. Exactamente, claro, acá no estamos haciendo como boca como de alguna tendencia particular política. Yo tengo Sí, claro. como mi idea, mis preceptos también, mi mirada también como psicólogo también. Yo trabajé 10 años en la unidad de psiquiatría de salud mental acá en el Hospital de Castro, y hay un concepto que son los determinantes sociales de la salud, que era lo que decía, ¿no? Como vivienda, territorio, seguridad, ¿no? Insisto, yo, ¿cómo voy a pedirle a la persona, ¿no es cierto?, que se anime, ¿no?, o que esté feliz si no, el hijo está escolarizado, no está integrado, si, no sé, el hijo tiene alguna condición y no recibe ayuda, digamos, ¿no? Y así, ¿no? Como que es fácil decirle al otro que le eche ganas, ¿no? Entonces, ahí la visión más del contexto, más psicosocial, por así decirlo, que no es lo mismo que político, ¿no? Creo que es importante. Yo creo que de alguna forma, en lo personal, la política, uno piensa en la política como en el sentido partidista, de partidos políticos, ¿no? Y la política también está en la junta de vecinos, en juntarse con una comunidad, en la plaza, en arreglar tu barrio, ¿no es cierto? En hacer... A mí la política me gusta mucho. Me gusta mucho la política. Sí, de hecho, es lo que dices tú, la política no solamente está en el Palacio de la Moneda, en el Palacio de la Moneda, sí, en la municipalidad, ¿no? Sí. Si uno lo analiza bien, está inmerso en muchos lados, en muchos lugares, hasta en tu casa. Sí. Hasta en tu casa uno aplica política. Sí, pues. Y tenés que tener habilidad de negociación, de conversación, ¿no es cierto? Toma de decisiones. Y yo lo que he visto, por ejemplo, en padres, no sé, padres de personas con trastorno del espectro autista, yo recuerdo que en el 2015, hace 10 años más o menos, recién empecé a conocer padres que se organizaban y armaron organizaciones en relación a esto, ¿no? Está Chilotea, está Asperger Chiloé, ¿no es cierto? Y esos son propuestas o son movimientos, organizaciones que que nacen de la misma familia, y eso lo encuentro muy importante, muy valioso, ¿no? Porque al final es como, espero a que el gobierno se mueva por mí o intento yo hacer algo también. Entonces, cada vez más, pues, si te fijas, la gente se organiza, hace programas, o la Junta de Vecinos postula proyectos a fondo, se mueven, ¿no? Yo creo que en Chiloé todavía pasa eso, que la gente se mueve, ¿no es cierto? Todavía está esto comunitario, que lo encuentro muy, muy sano, muy rico, muy importante como para la organización social y colectiva, ¿sí? Estábamos hablando de la benzina, el combustible, ¿no es cierto? Yo no sé, bueno, en qué va a estar o qué va a pasar en este gobierno con respecto a las 40 horas, la ley Cholito, ¿no es cierto? Hay series de cosas que de alguna forma a la gente le va afectando. Yo tengo una paciente que en algún momento me decía, estoy enojado con este gobierno, ¿no? Como que es una paciente que a mí me agrada y me gusta que exprese su enfado y su enojo. Y me decía, ¿sabes qué? No, me enoja esto, me enfada esto, ¿no es cierto? Más allá de una cosa personal, ¿no? Más allá como el presidente te cuento, pero como que estaba un poco molesta por ciertos cambios. Desilusionada, ¿no? Entonces, claro, hay cómo poder... Porque claro, hay gente que vive esto como ciertos duelos, ¿no? Ponte tú, no creo que pase, ¿no?
pero si sacaran, ¿no es cierto?, el postnatal masculino, ¿no es cierto?, o el papá, ¿no? Obviamente uno pensaría que es un retroceso, ¿no? Y la gente vive muchas veces esos cambios, ¿no?, como duelos. Se desaniman, ¿no es cierto?, se frustran, ¿no es cierto?, sienten que hay una pérdida, ¿no? Y lo viven como un duelo, muchas veces, ¿no? No solamente como una ley nomás, ya, la ley, ¿no? Yo insisto, yo creo que estaría bueno, interesante como ver el impacto también de esto, del alza de los combustibles y cómo la gente y nos estamos apretando más el cinturón. Claro, ¿cómo vives eso? ¿Cómo vives eso? El impacto material directo, qué tanto te cambia el presupuesto. Claro, porque tú puedes estar tranquilo, o sea, emocionalmente bien, pero cuando ya empiezas a tener carencia económica, se te va todas las pailas. sí, pues. O sea, te sacan de la zona de confort, que te saquen de la zona de confort, ¿cierto? Porque tú puedes salir de manera porque te pasó algo, un imprevisto, ¿cierto? Cosas tuyas. Pero cuando te sacan directamente, o sea, de una manera forzada de la zona de confort, es peor, po. Sí. Eso es malo. Sí, exactamente. Y sí, pues yo creo que la frustración en general se puede expresar en rabia hacia otros. Descontento, molestia. En rabia hacia uno. Violencia también. Violencia hacia otro, violencia hacia uno mismo. Claro. O en como inactividad. Es como esto que decía, está como apatía, y está como, ¿sabes qué? Ya, no importa lo que haga, ¿no? Yo creo que ahí puede darse en esas cosas, ¿no? Entonces es interesante también cómo poder, como siempre hemos intentado acá en este espacio de Ni Tan Locos, hablar de la rabia, expresar de la rabia, hablar de lo que uno siente, ¿no es cierto? Un poco dar ese espacio. Y de alguna forma intentar con la persona en la conversación también como, no sé si intentar buscar soluciones, pero acompañar en esa rabia para poder sacar algo limpio, como para que sea una rabia productiva, ¿no? Yo creo que la rabia en sí mismo no es algo malo, pero si ya, al final la terapia y la psicología tiene que ver con qué tan funcional es esto que estoy sintiendo, ¿no? Como más que por qué tengo rabia, como qué quiero hacer con esta rabia, ¿no? ¿En qué me puedo ayudar esta rabia, ¿no? Me junto con personas, me movilizo, hago una agencia, salgo a marchar, hago alguna ONG, ¿no es cierto? Una fundación, no sé, o lo que sea. Pues de las buenas fundaciones, no de las fundaciones... De las truchas. No de las truchas, no. Pero finalmente eso, ¿no? Y lo otro es no aislarse. Yo creo que la rabia y el miedo, digamos, o el aislarse no es una buena... no son buenos elementos. Yo creo que se convierte en rumiación mental, y creo que es importante como tenerlo ahí como está, alerta o pendiente. No sé si, por ejemplo, acá en la comunidad, o sea, las personas que nos escuchan, a propósito de la pregunta que hacíamos de que quizás no es depresión lo que siento, quizás no es desánimo, quizás es no llego a fin de mes, quizás es tengo miedo, no sé, pues a que sigan subiendo las cosas. Quizás podríamos preguntarle a la comunidad, los que se animen, como en términos como de sociedad hoy día, ¿no? Como del gobierno actual, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hoy día les dan rabia, les molestan? ¿Qué cosas mejorarían? Quizás podría ser interesante como ver si alguien se anima a escribir. Mira, Margarita nos pide tu red social. Ya. maurolandauro.ps, Margarita. maurolandauro.ps. Y el fono de Mauro es el siguiente, te lo doy enseguida. Es el 984 64 60 78. 984 64 60 78. Y el Instagram maurolandauro.ps. Oye, a ver, siempre un cambio de gobierno genera expectativas, ilusión, esperanza. Por eso hay mucha gente que, si bien no puede no estar de acuerdo, esa es la gente que está desilusionada, la que votó, ¿cierto?, esperanzada por algo, y se desilusiona. Ahora, esa desilusión cuesta cambiarla, cuesta revertirla tan rápidamente. Yo creo que si, a propósito de lo que hablamos antes, si
te sigues ensimismando. Si lo vives solo, yo creo que sí. Es más difícil, creo yo, porque te caes con esa rabia, ¿no? La rabia y la relación y la soledad creo que es compleja. Yo creo que los psicólogos también, o los que trabajamos en salud mental, tenemos que pensar que hay una pastilla social que es importante, que es la pastilla de la participación social, ¿sí? Que no indicamos mucho, ¿no? Yo creo que así como indicamos, no sé, pues, buena alimentación, buen sueño, actividad física, yo creo que las instancias sociales son importantes. Porque probablemente, yo creo que es importante como no sentirse como el único que se siente así. Deben haber más gente que está frustrada, debe haber más gente, ¿no es cierto?, que está con rabia, ¿no? Y desde ahí, desde como acercarse a ese tipo de gente, es importante hacer esta comunidad. Una forma puede ser esto que decía, ¿no? Juntas de vecinos, organizaciones sociales, ¿no es cierto? Eso. Otra forma es también los partidos políticos, ¿no? O sea, como que si a alguien le hace sentido y quiere participar activamente políticamente, a mí me parece bien, está en su justo derecho, ¿no? Pero yo creo que finalmente, en parte, no como la panacea, pero como en parte como la solución, tiene que ver, entre comillas, cómo vivir esto en comunidad, hablarlo, conversarlo e intentar como tener microacciones. No sé si me voy a permitir saludar o comentar acá lo que dice la gente dale, de Instagram. Dale. Bueno, a ver, saludos a la Romy, al Francisco, al Diego, a la Pauli, al Basti, al Dani, a Rolando. Y acá me hace una pregunta, bueno, saludo a Paulino, a Hotel Canino también, Zeus. Paulino, qué buen nombre. Buen nombre, Paulino, sí. Nombre. Sí. Y buen jugador de fútbol también. Sí. Sí. Yo tenía un tío que se llama, le decían Paulino. Sí. Sí. A la Orieta, a la Nela, al Nico. Bueno, la Orieta acá pregunta, ¿qué estrategias pueden desarrollar las personas que viven esos cambios políticos como duelos, ¿no? Que un poco, no sé si de alguna forma lo que estamos hablando, ¿no? Sí. El duelo también tiene fases, ¿no es cierto? Como bien saben, ¿no? Cuando uno, desde la negación, ¿no es cierto?, la aceptación, la rabia, ¿no? Yo creo que quizás hay muchos que estamos en la fase de la rabia, ¿no? O muchos que yo escuchaba al menos que están en la fase de la rabia. El duelo hay que hablarlo, no hay que guardárselo, ¿no? Yo diría, aunque sea muy quizás básico lo que uno dice, pero muchas veces estamos guateando lo básico, ¿no? Que es conversar, que no guardarse, que no es reprimirse esto, ¿no? Yo insisto, escucho a varias personas que tienen cierto descontento en este gobierno, y yo diría que en el anterior también, ¿no? Pero como que viene un descontento social, ¿sí? Que bueno, ya vimos lo que pasó, ¿no es cierto?, el 2019. Yo creo que un descontento acumulado, que explotó exactamente. Ahora. Acumulado. Entonces, lo primero es descomprimir, conversar, organizarse, saber que probablemente no eres la única persona que está descontenta o no contenta, ¿no? Hablarlo. Y yo lo otro, creo que la organización es clave. Cuando ya siento que no soy el único, la única en esto, ¿cómo me organizo, ¿no? Y yo diría que sería como acciones pequeñas en conjunta. Disculpa, y acá Francisco me dice, la política de postnatal parental para mí ha sido importante para fomentar el apego con mi bebé y poder distribuir tareas y responsabilidades con mi pareja más equitativas. Sí, por supuesto. Saludos, Francisco. Mira, acá tengo otro mensaje. Dice, buen día, una de las cosas que más frustran es idealizar ciertas situaciones. Deberíamos tener claridad que existen procesos que deben seguir su curso para ver los resultados. Suponer es una cosa bastante terrible y también comprender que hay situaciones que no dependen de uno solucionarlas. Nuestro sufrimiento o angustia no es el remedio para esos problemas. La desilusión es el resultado de la ilusión. Los procesos son largos, las cuentas siempre se sacan al final de algo, nunca al principio. O sea, como hay un dicho que dice, nunca hay que poner la carreta frente a los bueyes. Mira. Sí. ¿Quién es, disculpar? Yasna. Saluda a Yasna. Yasna. Sí. Acá tengo otro mensaje, pero lo borraron. Ahí están escribiendo. Mira, entretenido. Oye, vamos a ir a una pausa. ¿Ya? Acá dice, me encanta esta instancia con Mauro. Debe ser alguna fans tuya. Alguna fans, claro. ¿Cierto? No tiene nombre. Bueno, si pueden presentarse sería... Sí. Oye, vamos a una pausa. ¿Ya? Súper. Voy a mutear esto. Muy bien, 9:32. Oye, harto mensaje. Anita dice lo siguiente, Mauro.
afírmate, afírmate. Me encanta esta instancia con Mauro. Encuentro muy bueno normalizar la salud mental. Con Anita por acá. Siempre se ve como algo malo, pero son buenas estas instancias de conversación. Saludos desde Dalcahue. Oye, Anita, un abrazo para ti. Gracias, Anita, por el feedback. Qué bueno. La Yanna dice, saludos chiquillos, amo ni tan locos. Podríamos invitar a clientes, te iba a decir. Podríamos invitar a auditores. Sí, pues. ¿Cierto? Sí, pues. Próximo jueves. Próximo jueves. Podríamos invitar a alguien. Sí. Sí, pues ya llevamos ¿cuánto en esta instancia? ¿Un par de meses? Sí, más o menos. Mira, acá tengo otro mensaje, pero no pone el nombre. A ver. La justicia social no es solo un ideal ético, es una condición esencial para la salud mental. Sí. Donde hay desigualdad, el sufrimiento se vuelve estructural. Acá está el nombre. Por acá Diego. Diego, sí. Diego acá también creo que... El miembro que al Mauro se le olvidó saludar. No, sí le saludé. ¿No saludaste a todos tus miembros, Mauro? Lo que pasa es que Diego faltó ayer. Entonces yo saludo a los que asisten y aportan al equipo. Entonces partamos por la base que Diego no es un aporte, ya. Digámoslo tan cual. No, es que sí. Saludos a Diego. Bueno, acá sí, él también me escribió... Salud mental para Diego. Saludos, Diego. Un abrazo. Tarde o temprano el concepto de salud mental se topará con el de justicia social. Sí. Mira. Sí, Diego presidente. Diego presidente, ¿no? Diego presidente. No, que parta como concejal primero. Hoy saludo acá a la Lore, también que me está escuchando por el Instagram. No sé si se escuchará bien o más fuerte, digamos. Íbamos a partir con algo, pero se me pasó, se nos movió el Word. Sí, bueno, pero al final creo que en parte estamos hablando de... Creo que también de la expectativa de qué pasa cuando, no sé, pues, las personas que votaron confiadas con este gobierno, por ejemplo, igual llevamos un tiempo, pero, o sea, poco tiempo, pero qué pasa cuando, no sé, pues cuando no cumplía las expectativas, ¿no es cierto?, con este gobierno, ¿no? Sin importar el color político, ¿no? Y ahí es interesante como mirar eso, ¿no? Como hasta cuánto uno también tolera, hasta cuánto uno soporta, ¿no es cierto? Porque igual hay un colchón, ¿no? Y hay gente que también que realmente vive con miedo, como a ciertos cambios, ¿no? Que puedan venir, ¿no? Ocurran o no, pero yo creo que, claro, el miedo al futuro es una de las emociones más antiguas, ¿no? Y humanas que existen. Hay un concepto también de otro, entiendo que es sociólogo, que se llama Zygmunt Bauman, que se llama miedo líquido, ¿sí? Y que creo que, bueno, el autor refiere que este miedo no es un miedo a un peligro concreto, ¿sí? Como identificable, por así decirlo, no es un miedo a algo difuso, ¿no? Algo como que está flotando, como que no tienen una cara y una fecha, es como esta sensación de que algo malo puede pasar, ¿no? Y que muchas veces no sabes cómo defenderte, ¿no? Y de alguna forma este autor habla de eso, ¿no? A mí me ha pasado. Que es como una angustia, incluso como una angustia contemporánea, ¿no? Es como, no le tengo miedo a esto, ¿no? Sino como es una cosa difusa que está, ¿no es cierto? Esta sensación de miedo, inseguridad, ¿no es cierto? Sobre todo en momentos de cambios políticos, muchas veces pasa eso, ¿no? Miedo a quedarse sin pega. Estar expectante. Exactamente. Po. Yo a varios pacientes le he preguntado así como internamente que trabajan en... Miedo simplemente a no poder cubrir los compromisos económicos con los que uno tiene. Sí, po. Tener que dar cara, o sea, explicar, o sea, eso es lo mejor. Sí. Cuando uno no tiene cómo cumplir, tiene que conversar, acercarse. Sí. Y ahí, por ejemplo, claro, la pregunta ahí tiene que ver con que la tolerancia y la frustración también tiene un límite, ¿sí? No somos de fierro, ¿no? Y ese límite varía según también los recursos de las personas que tenemos, ¿no? Hay personas que de alguna forma son más resilientes, que tienen menos tolerancia a la frustración y no tiene por qué ser mejor o peor, pero yo creo que también es importante echarle uso a los recursos relacionales, ¿no? Lo que hablábamos antes, la comunidad, el entorno, ¿no? ¿Tienes a alguien con quien hablar acerca de este miedo, por ejemplo, a esta frustración? ¿Tienes una comunidad, una familia, un amigo que te sostenga? O sea, imagínate esta situación. Se supone que en una familia, a ver, los hombres no lloran. Partamos de esa base. Los hombres no deben llorar. Si el hombre siente miedo, o sea, ¿cómo te vas a refugiar
en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, si se supone que tú los proteges? ¿Te fijas? Es complicado el tema. Sí. Sí. Uno no puede tener miedo, no puede demostrar debilidad. ¿Por qué? Porque la sociedad te lo ha impuesto así. Desde los siglos de los siglos. Sí. Sí, ahora, bueno, yo al menos soy más, no sé si tengo una visión más esperanzadora o ingenua, ¿Ya? pero yo creo que sí, pues como que justamente el que las cosas sean así también es una posibilidad de cuestionarse, de cambiarla, de transformarla, de ir como mejorando ciertas cosas, ¿no? Yo soy un optimista con los chicos, o sea, como con las generaciones que vienen, creo que lo he dicho antes. Creo que manejan un lenguaje emocional mucho más amplio, creo que pueden reconocer sus emociones, sus sentimientos, creo que pueden también como cuestionar sus propias actitudes machistas que tenemos, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones también aportan en eso y soy como, no sé, esperanzado en estos cambios que uno va viviendo y que va viendo. Es igual, acompañar en psicoterapia tiene que ver con eso, ¿no? Como con mirar cómo las personas van cuestionándose ciertas cosas que quizás antes no se permitían cuestionarse. ¿Seré buena pareja? ¿Seré un buen marido? ¿Seré un buen papá? O al revés, ¿no? Quiero ser un buen papá, quiero ser una buena pareja, ¿no es cierto? Eso es importante desdramatizar. Sí. Sí. No en el sentido de que todo está bien, ¿cierto? Claro. Sino que entender de lo que siente mucha gente no es debilidad ni locura. Y esto que algunas veces... Es una respuesta. Cuando te dicen, oye, le estás poniendo color, que algunas veces la persona igual se siente medio anulada, po. Es como poco comprendida con lo que siente. Mira, acá tengo otro comentario. Dice, la incertidumbre mata, pero aprendamos a relajarnos cuando no depende de nosotros. ¿Ya? Ni las respuestas, no sé las soluciones, porque cuando nos toca resolver, no todos, pero muchos somos bien busquillas. Sí. De hecho, tomo eso, yo creo que, a ver, ¿cómo decirlo? Validar el malestar, ¿sí? Tiene sentido, tiene sentido y no es lo mismo que resignarse. Es como ya, acepto este malestar, pero no es lo mismo que resignarse ante él, ¿sí? Primero tengo que reconocer que estoy mal, que el contexto es difícil, es duro, que hay cambios, ¿no es cierto? Y después que me doy cuenta que estoy mal, busco qué hacer o qué podemos hacer. En vez, porque hay gente que se castiga, ¿no? Que se castiga porque siente mal, la culpa, ¿no es cierto? Se autoflagela, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es importante como darle un sentido al malestar muchas veces, ¿no? Un propósito, ¿no? El sentido es súper importante, creo que de alguna forma lo hemos hablado transversalmente acá, como cuál es el sentido de esto, ¿sí? Un capítulo lo dedicamos entero. La búsqueda de sentido. Exacto. Sí. De hecho, vuelvo a recomendar el libro El hombre en la búsqueda de sentido, de Víctor Frank. Oye, Mauro, para ir cerrando, ¿qué le dirías a alguien que lleva semanas con esta angustia? O tiempo, o días. O sea, angustia y rabia. Esta angustia flotante, sin saber muy bien qué hacer con ella. A ver, yo les diría que, bueno, que lo que sienten es válido, que no es exagerado, que no es dramático. Yo también les diría que pongan también ciertos límites a lo que consumen en noticias y en redes. De verdad, yo creo que uno no se da cuenta. Mi impresión es que la gente no utiliza la palabra consumo cuando ve redes. La gente dice ve redes, pero uno consume y uno consume contenido. Sí. Y algunas veces no nos damos cuenta el contenido que estamos consumiendo, ¿sí? Yo les recomendaría que se desconecten un poquitito, ¿no? El cerebro no está diseñado para procesar tanta información y menos como información de amenaza de forma continua. No me ha hablado nada de Trump, de la guerra, ¿no es cierto? Y de otras cosas que están pasando en el mundo que no son muy amigables, ¿no? Que no son muy amables. Pero finalmente, como todo ese consumo, o sea, toda esa información, ¿no es cierto? El cerebro no la aguanta, o sea, no hay cerebro que aguante, ¿sí? Apagar el teléfono 1 hora al día no es cobardía, para mí es higiene mental, así como está la higiene del sueño, hay higiene mental. Muy sano, muy sano. Las notificaciones. Y tercero, buscar a alguien con quien hablar, insisto, alguien de confianza, algún grupo, algún entorno, el grupo de fútbol, ¿no es cierto? Un profesional, ¿no es cierto? O el psicólogo Mauro Landauro. O el psicólogo Mauro Landauro, claro, sí. maurolandauro.ps. Acercarse a los SECOF, a los CEFAM, digamos, de la zona, existen, ¿no es cierto? Salud Responde. La Salud Responde también, ¿no es cierto? Demos el número. El 600-360-7777. 600-360-7777. Entonces, pero en fin, como utilizar la red que hay, si bien todo tiene mejora, todo puede mejorar, ¿no es cierto?
apoyarse en la red es parte importante, pero no es lo único, insisto, ¿no? La salud mental lo hacemos todos, no solamente en el Vox, no solamente, digamos, con el psicólogo o la psicóloga, sino también con la comunidad, con la junta de vecinos, con la comunidad, con el equipo de fútbol, ¿no es cierto?, en los barrios, ¿no es cierto? Y eso. Maravilloso. Oye, Mauro, mira, aquí tenemos la primera candidata, voluntaria, perdón, Yasna. Dice que quiere venir el próximo jueves. Ahí vamos a estar viendo cómo lo hacemos. Ya, Mauro, maravilloso, muy, muy edificante, muy constructivo el tema. Salud mental dentro del gobierno actual. Ni tan locos. Ni tan locos. A mí me interesa el tema de la vejez y la soledad. Creo que es un tema también interesante. Vamos para allá. Necesario. Vamos para allá. Y rápido, vamos rápido. Así que ya sea este jueves o el otro, sí. Bueno, y agradecerte, Gerard, como siempre, el espacio. Para mí siempre es grato venir para acá y nada. Saludo a todos los que nos escuchan en la 88.7 y en la 101.7 en Ancud. Exacto. Muy bien, vamos con música. Chao, Mauro, que esté muy bien. Chao, chao.